Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro y en este video les voy a hablar un poco sobre lo que son los grados de libertad y la regla 321 que se emplea en el proceso de diseño y desarrollo de productos. Bien, vamos a empezar. ¿Qué son los grados de libertad? Los grados de libertad vamos a entenderlos como las alternativas de movimiento que tiene un cuerpo rígido en el espacio. Para eso vamos a utilizar este avión, ¿sí? Al cual le vamos a representar un sistema coordenado XYZ. En este caso, el avión va a tener de entrada tres alternativas de movimiento: una traslación en X, una traslación en Y y una traslación en el eje Z. Sin embargo, también es posible que el avión presente rotaciones alrededor de estos tres ejes. Si nosotros hacemos un resumen de estas tres alternativas de movimiento, pues nos encontramos con que hay tres traslaciones y tres rotaciones. En suma, van a formar 6 posibilidades de movimiento diferentes. A estas 6 alternativas de movimiento las vamos a conocer como los grados de libertad de la pieza, y en este caso van a ser 6. Esto es constante para cualquier cuerpo rígido en el espacio, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hablar sobre la restricción de los grados de libertad y por qué nos interesa restringirlos. De entrada nos interesa hacer una restricción de esta pieza en el espacio. ¿Por qué? Porque esa es la base para la definición de los datums o de un sistema de referencias de la pieza que vamos a utilizar para diferentes actividades durante el desarrollo e incluso durante la vida del producto, como puede ser el proceso de inspección, el proceso de ensamble, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que hacemos para empezar con esta restricción de los grados de libertad, vamos a partir de algo muy básico. Vamos a suponer que tenemos este cubo al cual le vamos a dibujar un plano en la cara inferior. Entonces, con este plano lo que nosotros estamos simulando es un contacto entre esta cara del plano y este plano verde, ¿sí? De manera que el cubo solamente se va a poder desplazar sobre este plano, pero ya no va a poder rotar porque justamente hay un contacto entre estas dos caras. Ahora, el siguiente paso que tendremos que hacer para evitar que el cubo se mueva en el espacio sería definir un segundo plano, en este caso ortogonal al primer plano que generamos, y de manera similar ahora el cubo se va a poder desplazar sobre su cara inferior y sobre su cara lateral sobre este segundo plano que acabamos de construir. Y finalmente vamos a utilizar un tercer plano ortogonal a los dos planos iniciales, ¿sí? Con los cuales, a pesar de que en la estricta teoría el desplazamiento se permite en estas tres caras, debido a que los planos son ortogonales entre sí, pues realmente el cubo ya no se va a poder mover. ¿Por qué? Porque va a estar como arrinconado justamente en esta esquina formada por los tres planos. Ahora, si nosotros dibujamos el mismo eje coordenado con los grados de libertad que obtiene este cubo, ¿sí? Y nosotros empezamos a dibujar los mismos planos que generamos anteriormente, nos topamos con lo siguiente. Cuando generamos este plano, dado que existe ya un contacto ahí, el cubo ya no va a poder subir o bajar. Por lo tanto, hemos restringido una traslación. Ahora, el mismo contacto evita que el cubo pueda rotar alrededor de X y Y. Con eso hemos restringido 2 grados de libertad más. Sin embargo, este plano por sí solo todavía permite el desplazamiento tanto en X como en Y, así como una rotación sobre su eje vertical, en este caso el eje Z. Por lo tanto, cuando dibujamos el segundo plano, que va a tener contacto con la cara lateral, ¿sí? Pues vamos a evitar esta traslación al igual que esta rotación. Sin embargo, el cubo todavía se puede desplazar sobre esas dos caras, en este caso sobre el eje X. Entonces, cuando nosotros dibujamos este tercer plano, ya no permitimos que el cubo se mueva. Así es como con planos ortogonales, con 3 para ser preciso, restringimos los grados de libertad de la pieza en el espacio o fijamos su posición en el espacio.
Ahora, esto funciona muy bien en la teoría, pero veamos un caso un poquito más práctico. Vamos a suponer que nosotros tenemos esta pieza, ¿sí? Así es como nosotros lo obtenemos en el CAD, o así es como la dibujamos. Y vamos a suponer que vamos a definir la cara inferior como el plano principal. Vamos a seleccionar esta cara como el segundo plano ortogonal y al final vamos a ocupar esta última cara. Si se dan cuenta, pues estamos respetando a grandes rasgos las condiciones que vimos en el slide anterior. Tenemos 3 planos que son ortogonales entre sí y que en la estricta teoría fijan la pieza en el espacio. Sin embargo, esto es en el CAD, esto es en la computadora únicamente. ¿Por qué? Porque si nosotros fabricamos la pieza, tal vez vamos a obtener algo como esto, como el contorno que se ve en negrita. Es decir, vamos a obtener una pieza diferente a lo que tenemos en nuestro diseño. Por lo tanto, cuando nosotros querramos fijar esta pieza en la realidad, pues vamos a ver un comportamiento diferente. ¿Cómo? Por ejemplo, vamos a representarlo de la siguiente forma. Vamos a suponer que el plano principal, en este caso el plano que está en verde, va a ser el plano de la pantalla de nuestra computadora. Por lo tanto, vamos a fijar la pieza sobre ese plano y vamos a generar una vista como esta, una vista superior, ¿sí? Ahora, esta cara roja es la siguiente que con la que vamos a definir ese contacto, y en este caso va a estar representado por esta pared de granito, ¿sí? Entonces, en este momento nosotros ya hemos restringido la pieza por medio de 2 planos. En este caso, el plano principal, que es el plano de la pantalla, y este plano que está sombrado en rojo por medio de esta pared. Cuando nosotros querramos hacer el último contacto con esta cara azul con respecto a esta cara, pues nos vamos a topar con esto, en donde, derivado de la desviación dimensional del proceso de manufactura, pues tenemos esta componente de variación, y es decir, solamente vamos a estar logrando un punto de contacto. Si nosotros quisiéramos forzar la pieza para que voy a cambiar aquí el puntero. Si nosotros quisiéramos forzar la pieza para que toda esta cara hiciera contacto sobre nuestro simulador de pared de granito, pues esta componente nos la estaríamos llevando de este lado, es decir, ya estaríamos rompiendo esta condición que habíamos descrito anteriormente. Entonces, muchas veces esta definición en la realidad puede ser poco práctica. De ahí que tenemos una alternativa diferente u otra opción de restringir estos grados de libertad. Vamos a utilizar el mismo ejemplo del cubo, pero en este caso, en lugar de utilizar 3 planos, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a seleccionar 3 puntos sobre esta cara, sobre la cara lateral. En este caso, como saben, cuando tenemos una alineación por medio de 3 puntos, lo que estamos haciendo es generar un plano. Cuando nosotros generamos este plano, nosotros lo que empezamos a hacer es restringir justamente los grados de libertad de la pieza. ¿Cómo? De la siguiente manera. Vamos a restringir una traslación que es perpendicular a este plano y 2 rotaciones más, que en este caso son estos ejes de rotación son perpendiculares a este plano. Hasta este punto estamos haciendo exactamente lo mismo que en el caso anterior cuando definimos el primer plano. Ahora, lo que vamos a hacer es que de manera ortogonal a este plano vamos a seleccionar otra cara en el cubo, en este caso la cara frontal, pero vamos a seleccionar solamente 2 puntos. Con estos 2 puntos nosotros estamos creando una línea entre estos dos. Cuando nosotros generamos esta línea, estamos restringiendo también una traslación que va a ser perpendicular a esta línea y paralela o tangente a este plano. Y además vamos a restringir una rotación más que es perpendicular a esta línea que acabamos de crear. Finalmente, vamos a seleccionar
un último punto en otro elemento de nuestro cubo, en este caso en la cara superior, ¿sí? Y con este último punto lo que nosotros estamos haciendo es restringir una última translación. Normalmente a este punto se le llama o lo conocen como origen, ¿sí? Entonces, en resumen, ¿qué estamos haciendo? Estamos seleccionando 3 puntos en el cuerpo para definir un plano. En otro elemento del cuerpo seleccionamos 2 puntos para formar una línea y en un tercer elemento o en una tercera cara del cuerpo estamos seleccionando un punto. Si se dan cuenta, tenemos 3 puntos para un plano, 2 puntos para una línea y al final un punto u origen. Debido a cómo estamos haciendo esto, 3, 2, 1, es como nace esta regla justamente del 3, 2, 1. 3 puntos para un plano, con los cuales restringimos estos grados de libertad. 2 puntos para crear una línea, con lo cual restringimos estos 2 grados de libertad, una translación y una rotación. Y un punto u origen para restringir la última translación. Bien, ahora, ¿cómo se aplica esta regla? Bien, esto va a depender de diferentes factores. El primer factor que influye en cómo tenemos que restringir la pieza es la geometría. Normalmente para piezas maquinadas o piezas en donde podemos tener la presencia de estos planos ortogonales, pues es donde ocupamos justamente los planos, por ejemplo, piezas maquinadas, ¿sí? Pero cuando tenemos piezas fabricadas, por ejemplo, por inyección de plásticos o, por ejemplo, piezas estampadas, es más normal que utilicemos la regla 3-2-1. Es decir, cuando utilizamos caras, estamos hablando básicamente de datums, que pueden ser de GD&T o GPS, si estamos usando ASME o ISO, ¿sí? Y cuando utilizamos puntos, lo que estamos definiendo de una u otra forma son datum targets, también relacionadas con las normas ASME e ISO, o por medio de la norma de RPS. Esta norma la vamos a ver más a detalle en un video posterior, ¿sí? Pero esa sería la diferencia. Repito, cuando tenemos piezas en donde tenemos este tipo de elementos, ¿sí? Como piezas maquinadas, es muy normal que nosotros empleemos estas caras para definir estos planos, para restringir los grados de libertad de la pieza. Cuando tenemos geometrías irregulares, como son plásticos o piezas estampadas, normalmente vamos a ocupar puntos que vamos a traducir en datum targets o RPS. Ahora bien, ¿cómo se va a ver esto en la realidad? Supongamos que tenemos esta pieza. Si nosotros utilizamos solamente caras ortogonales entre sí, pues tal vez el dispositivo que tendríamos que utilizar para restringir esta pieza se va a ver de esta forma, ¿sí? En donde, pues, como en este caso estamos definiendo que toda esta cara inferior es la referencia para fijar la pieza, pues nuestro dispositivo pues debe de tener esas contras, ¿sí? Para hacer la restricción correcta o de acuerdo a lo que estamos indicando en nuestro dibujo. Ahora, si nosotros ocupamos puntos, pues tenemos que utilizar una representación diferente. En este caso estamos utilizando una representación basada en datum targets y tal vez nuestro dispositivo, ¿sí?, se va a ver de esta forma. Ambos tienen sus pros y sus contras o sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, en este caso, tal vez hablamos de un dispositivo un poquito más caro. ¿Por qué? Por todo el material que se tiene que desbastar o las actividades de rectificación que se le tienen que hacer a las caras, etcétera, etcétera. Si lo comparamos con este otro dispositivo para la misma pieza, pues tal vez es un poco más económico porque solo nos tenemos que encargar de la correcta fabricación y control dimensional de estos elementos cafés, ¿sí?, que están simulando nuestros restrictores de grados de libertad. En ambos casos estamos logrando lo mismo, que es restringir la pieza en el espacio. Sin embargo, la selección de cada uno, como les decía, va a depender, 1, de la pieza y 2, en este caso, de las capacidades que tengamos para la fabricación, puede ser de los dispositivos o de manufactura.
¿De acuerdo? Ahora, ¿para qué restringimos los grados de libertad? Lo habíamos mencionado en un principio. Nosotros necesitamos fijar la pieza en el espacio, número 1, ¿para qué? Para llevar a cabo el diseño y desarrollo de la pieza. Platicábamos en un principio que normalmente las piezas que fabricamos muchas veces forman parte de un ensamble mayor. Esto significa que la pieza que estamos diseñando se tiene que acoplar o ensamblar a otra. Por lo tanto, esta pieza va a estar fija con respecto a otra y necesitamos definir esa posición, es decir, fijar la pieza, a lo mejor no en el espacio, pero sí con respecto a esa pieza donde vamos a montar. Cuando nosotros conocemos eso, podemos hacer una definición correcta de datums o RPS de esta pieza, y cuando conocemos esos datums o RPS de la pieza, podemos arrancar de manera eficiente las actividades de planeación de manufactura. ¿Aquí a qué me refiero con planeación de manufactura? Pensando en esta pieza, por ejemplo, ¿sí? Esta pieza lo más seguro es que va a ser maquinada. Entonces, cuando el especialista en manufactura identifica o ven en el dibujo que le hemos entregado desde el desarrollo cuáles van a ser los datums o las referencias, entonces ya sabe que pues va a tener que empezar a partir de un bloque de material que va a tener que rectificar para empezar estas caras, y que tal vez de esas caras va a tener que sujetar la pieza. ¿Para qué? Para poder hacer el maquinado correspondiente. Una vez que hace eso, entonces también va a estar en la posibilidad de indicar cuáles son las tolerancias, tanto geométricas como dimensionales, que va a tener la pieza resultado del proceso de manufactura. Cuando conocemos todo el GD&T de la pieza, entonces también se puede hacer una planeación del ensamble, es decir, cómo se va a montar esta pieza en el ensamble mayor al que pertenece, ¿sí? Tomando en cuenta esa variación. Se pueden hacer también en paralelo el diseño de los dispositivos de inspección y, en consecuencia, pues generar los programas de medición adecuados para garantizar el control dimensional de la pieza y, por supuesto, la función de la misma. ¿De acuerdo? Bien, con esto concluimos este video sobre grados de libertad y reglas 321. Espero que les sea de utilidad. Los invito a que si tienen dudas o comentarios, pues nos escriban. Y pues bueno, repito, si les gustó el video, denle like, compártalo a quien consideren que les pueda ser de utilidad. Y pues también nos escriban sobre temas relacionados con GD&T y diseño de productos, ¿sí? Que les gustaría ver en futuros videos. Con esto me despido, les agradezco mucho su atención y que tengan un bonito día. Hasta pronto.